Bueno, pues estamos encantados de la vida y tal como os anunciaba esta mañana al abrir el programa, tenemos al grandísimo Javier Cercas, que a estas alturas ya es prácticamente un amigo porque siempre que le editan una novela en Random House, pues viene aquí a esta casa porque siempre es un placer charlar con él, comentar con él y encima hemos unido su presencia con nuestro queridísimo Bruno Montano, que como Mon y yo tendemos a hacer mamarrachismo, llegamos hasta donde llegamos, cuando viene a ser como Javier, decimos, pues si viene Bruno, vamos a quedar todos mejor y Javier así se va a creer que somos un programa serio, honesto, súper culto y cultivadísimo. Y entonces nada, Bruno Montano, muy buenos días. Buenos días, Javier Cercas, un verdadero lujo tenerte aquí como siempre. Al contrario, un placer estar aquí. Y antes de que llegases, estábamos los tres comentando, realmente entusiasmados de decir, es que esto es muy loco y nos va a encantar. Esto es el loco de Dios en el fin del mundo. Y me contaba Bruno, te lo decía en el ascensor, que Bruno está maravillado porque me ha dado la lista de cardenales con los que has hablado y me decía, Ramón, es que ha hablado con todos. Es que ha estado ahí, ha estado ahí. Y mi padre cuando era pequeñito me decía, hijo mío, dedícate o a la carrera militar o a la eclesiástica. Claro, mi padre era un gran fan de Stendhal y se ve que le quedaba ahí lo de rojo y negro. Y me decía, no, lo de la iglesia tiene que ser, hijo mío, y era agnóstico el hombre. Mi madre era de muy pía, que luego hablaremos de tu madre, en fin, tal. Pero yo, y a Mon se lo digo a veces, si le nombré el de Gide, el de los sonos del Vaticano, y digo, es que era participar en un cónclave o estar ahí en los sótanos del Vaticano, en la rebotica, y tal, con toda esa gente que se dedica a pensar, a reflexionar, a maquinar, a intrigar, imagino, y tal, tiene que ser un mundo apasionante. Sí. Lo malo son los ropajes y la castidad y todo eso, pero por lo demás, Yo recuerdo, es una maravilla. yo recuerdo lo que me impactó cuando, no sé si está en la novela, pero cuando vi la peli de Drácula de jovencito, cuando dice Van Helsing, nos hemos convertido en locos de Dios. Que también, yo creo que sí que está en la novela, porque yo me la leí, pero no recuerdo porque me la pues leí antes de ver la peli. el loco de Dios en el fin del mundo. Como nos lo van a secuestrar rápidamente, empieza a disparar, Bruno. Pues empezaremos por las primeras palabras, porque para mí la forma en la que empieza un libro es un poco el tono que va a tener el libro, ¿no? Entonces yo me fío de los arranques porque me dan el tono, Y el arranque es buenísimo. el termómetro de la temperatura del libro, ¿no? Entonces empieza así: soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso, un loco sin Dios, persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Y luego empiezo a leer y él mismo dice de su novela, es estrafalaria, está chiflada, es un libro punky, incluso llega a decir uno de los protagonistas, este es un libro punky. Javier, ¿este es el libro más loco que has escrito? Sí, yo intento ser en mi vida, bueno, muchas gracias antes que nada por invitarme, pero yo en mi vida, digamos, cotidiana, incluso cuando escribo en los periódicos, intento ser una persona razonable y cuerda. Pero en realidad yo, razonable y cuerdo, no lo soy. Yo soy un loco reprimido y entonces en los libros me desmadro. Y este es el libro más desmadrado que yo he escrito. Por motivos obvios, porque estamos hablando de la Iglesia. Y el loco de Dios, claro, ¿quién es el loco de Dios? Es el Papa Francisco. ¿Por qué? Pues porque el Papa Francisco es el primer papa que se llama a sí mismo, como sabéis, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el primer papa muchas cosas, pero también es el primer papa que se llama Francisco por Francisco de Asís. Y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Ese es el loco de Dios, pero también está el loco sin Dios, que soy yo, y que somos todos nosotros. Porque todos somos cristianos Culturalmente, claro. Absolutamente. Sí, venimos todos de esa raíz, claro. Todos. Hay Sí. un filósofo que yo cito ahí, que es un gran filósofo del siglo pasado, que se llamaba Croce, que era ateo. Sí. Y decía, non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Todos venimos de ahí, de Atenas y de Jerusalén, de Jesucristo y de Sócrates. Entonces, todos venimos de ahí, pero la inmensa mayoría de nosotros, pues hemos perdido la fe. Europa ya es un continente secularizado, Europa es un continente... no es el centro de la cristiandad se ha ido a África, a Latinoamérica, etcétera, y el loco de Dios soy yo y somos todos nosotros, pero alude a una historia extraordinaria de Nietzsche, que es el gran contrincante del cristianismo, ¿verdad? A finales del siglo pasado, la segunda mitad del siglo XIX, quiero decir. Hay una historia extraordinaria que se titula El loco, que ha sido muy influyente. El loco. Entonces es la historia de un loco, muy brevemente. Es un loco que sale a la calle con una lámpara encendida en pleno día y va por las calles, por los mercados, por las plazas gritando Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Y la gente que no ha leído el fragmento o que lo ha olvidado cree que ese loco sin Dios está eufórico, está contentísimo porque por fin hemos matado a Dios. Nada más lejos de la realidad. Es lo contrario. Ese loco está desolado, ese loco está tristísimo, porque si Dios no existe, todo está permitido, como decía Iván Karamazov, el protagonista de Dostoyevsky. O sea, si Dios no existe, la base de la civilización se ha venido abajo, literalmente. Y ya nada tiene sentido. Entonces,
yo soy, como vosotros, yo soy uno más de esos que se ha quedado sin Dios y que va al Vaticano a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué hay ahí. Solo una pregunta y te lo dejo interrogar a ti. Claro, a ti te lo proponen. Llega un pez gordo de la iglesia y te lo propone. Y digo, Javier, te vas a hacer católico militante porque eso es un milagro. Que ya alguien te proponga una movida tan rechula. Hay un milagro. Yo en esos casos digo, pues Dios existe. Es muy Porque raro. tú ahí lo viste clarísimo, decir, vamos, esto para mí. Hombre, es que es imposible decir que no. Claro. O sea, eso... Y además mira, a Mongolia. Es que- Mongolia de telón de fondo. Bueno, Mongolia es muy exótica, pero es más exótico el Vaticano. No te quepa la menor duda. Y eso es que este libro es un libro loco desde el principio hasta el final. Porque eso es loco. Al final hay una cosa que es más loca todavía. Los que habéis llegado al final lo sabéis, no lo contéis, por favor, os lo ruego. Pero hay otra cosa más loca. Si yo fuera creyente, creería que es un milagro. Pero efectivamente, lo que tú cuentas es una locura, porque eso jamás... A mí me viene un día un hombre y me dice, mire... Efectivamente, un alto cargo del Vaticano, el director de la editorial del Vaticano, así empieza el libro. Yo cuento la realidad, lo que ha ocurrido. Mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país budista con menos de 1.500 católicos, el fin del mundo, literalmente, por eso el libro se titula así, en parte. Y habíamos pensado que usted podía acompañarle y podía escribir y nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas, usted podría hablar con quien le diese la gana y podría escribir lo que le diese la gana con absoluta libertad, en fin, lo que le saliese, una crónica, un ensayo, una novela, lo que usted quisiese, y me dijo, esto nunca la Iglesia lo ha hecho. Es decir, jamás la Iglesia le ha abierto las puertas a un escritor para que cuente lo que le dé la gana. Mira, te voy a decir una cosa. La única pregunta que me he hecho en estos 2 años es ¿por qué me eligieron a mí? Eso no lo sé, Mira. no tengo ni idea. Pero hay que estar como un loco de verdad, pero loco de atar para no aceptar una cosa semejante, Claro. porque es única. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de libro es este? ¿A qué género literario pertenece? Entonces, claro, yo recuerdo las teorías de Javier, ¿no? Javier siempre dice que la novela inventada por Cervantes tiene 2 reglas fundamentales. La primera regla es que no tiene reglas y la segunda regla, la ironía. Toda novela debe ser irónica, ironía como forma de conocimiento. Y la primera regla es que el género novelístico es un género caníbal, vampiro, depredador, que se lo come todo. Se come la historia, se come la poesía, el periodismo, el ensayo. Este libro es de ese tipo. Totalmente, lo has descrito muy bien, no puedo hacerlo mejor yo. No, es así, es decir, este libro en parte es crónica, en parte es ensayo, sobre qué pasa hoy en la Iglesia, qué es eso. O sea, esta institución que ha determinado por completo, totalmente, los 2000 años de historia precedentes, si se dice pronto, Sí, sí. ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Quién la lleva? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo funciona? Etcétera, etcétera. Hay también un ensayo poliédrico. Digo poliédrico porque habla montones de gente. Es decir, no solo hablan los altos cargos del Vaticano, o sea, para entendernos, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es el antiguo Santo Oficio, la antigua Inquisición, por ejemplo, que es un tipo increíble, extraordinario. En fin, intelectuales del Papa, amigos íntimos del gente Papa, muy culta. de todo, misioneros también, gente humilde, etcétera. Y siempre está Bergoglio en el centro y la Iglesia en el centro, y es también una crónica de un viaje y es también una autobiografía de un español y de un europeo común y corriente que, como decía antes, fue educado, como todos fuimos educados, en el catolicismo, en el cristianismo, y que, como todos, pues, como todos no, pero como una gran parte de nosotros, pues, por el camino perdió la fe y ya no cree, ¿verdad? Y es ateo. Y en todo esto, como tú has dicho muy bien, al final, ¿qué es esto? Pues al final para mí es una novela, porque la novela, como tú has dicho muy bien, es el único género capaz de integrar y de trascender todos los demás géneros. Claro. Una novela sin ficción, eso sí, porque increíblemente todo lo que se cuenta es verdad. ¿Verdad? Claro, porque la forma es importantísima, ¿no? La forma es lo que te permite acceder a la verdad literaria, fundamental, que no tiene nada que ver con la verdad filosófica, la verdad científica, o la verdad histórica o periodística, ¿no? Claro. En este libro busco las dos. Este libro es un poco, bueno, es el libro, como decías al principio muy bien, el más loco que he escrito, pero también se parece a otros libros míos en otro sentido. Por ejemplo, en el que ser un libro mestizo, o bien en un hecho fundamental. Todas las novelas que yo he escrito y todas las novelas que a mí me importan del Quijote para acá, el Quijote es la que más me importa de todas, pero del Quijote para acá hay muchas, todas son novelas policiales, a su manera, en el sentido en que en todas hay un enigma y alguien que quiere descifrar ese enigma, y en eso consiste básicamente la novela policial. Solo que en este caso estamos ante un enigma colosal, ante un enigma enorme, ¿no? Cuando a mí me ofrecen esta oportunidad insólita, lo primero que pienso es mi madre.
Mi madre, como probablemente vuestras madres, mi madre es una persona profundamente católica. Sí. En el libro, bueno, esto lo dije en el Vaticano hace ya años, delante de un cardenal y de un público así y tal, dije que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era un tanto dubitativa, porque mi madre era una mujer muy profundamente católica, como mi padre y como, insisto, tanta gente de esa generación. Y cuando mi padre se murió, hace ya bastantes años, habían vivido toda la vida juntos, desde adolescente se conocían. Y mi madre creía que iba a ver a mi padre después de la muerte. La mía también. Claro, como... Y además, 2 días antes falleció, ¿no? Dijo, no, que yo ya tengo ganas de reunirme con Palomar, porque me va por el apellido de mi padre, ¿no? Es que yo ya tengo ganas de irme a ver a Palomar. Pero se van con una tranquilidad. Claro. Es una maravilla. Porque eso es lo a mí que... me gustaría tener fe A mí solo también. por eso. A mí también. Para irme tranquilo, en vez de irme horrorizado y asustado como me iré. A mí también. Yo también siento esa envidia que sientes tú. Pero permite que me acabar. Es que lo de tu madre Por y lo favor. de mi madre es lo normal. Sí. Porque a ellas y a los católicos de verdad, a los católicos, a los cristianos, el cristianismo, su fe les ha prometido que hay otra vida. Que Sí, esto sí. no es solo... Que esto, Es que eso es maravilloso. Que aquí no se acaba esto, que luego viene lo otro. Entonces, yo instantáneamente supe de qué iba a tratar este libro. Y este es el corazón real de este libro. Yo iba a ir a ver al Papa Francisco, es decir, al loco de Dios, hasta el fin del mundo iba a verle, al Vaticano y hasta el fin del mundo, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Y para escuchar su respuesta... Tenemos que leer el libro. y para comprarlo, devolver- amigos. y- El loco de Dios en el fin del mundo. Y para devolverle la respuesta a mi madre, que es lo más importante. Es decir, el enigma central de esta novela es el enigma central del cristianismo y el de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. Claro. Y este enigma es a lo que tú llamarías el punto ciego, ¿no? Exacto. Yo, desde que leí tu ensayo El punto ciego, le miro el punto ciego a todas las novelas que leo. De hecho, la semana pasada estuve hablando, tomando un café, me llevó Pepa, con Juan Gabriel Vázquez. Claro. Y le dije, Juan Gabriel, tu libro, Los nombres de Feliza, es un libro del punto cero. Y dice, mira, lo mismo me dijo Javier. Claro, exactamente igual. Es amigo mío, Juan Gabriel, Sí, y dijo, es verdad. Lo mismo me dijo Javier. En este caso, el punto ciego, esa pregunta fundamental que nunca acaba de resolverse, que forma el eje alrededor del que pivota tu libro, sería esa. Absolutamente. Pero es Que que a su aquí... vez es el eje del cristianismo, claro. Exactamente. Y de nuestra civilización. Y de nuestra civilización, Porque claro. la vida eterna, en realidad, ya están los griegos, pero el cristianismo la formula de una manera increíble. O sea, llevamos 2000 años con esto. Ojo, y esto a nosotros nos parece una locura, pero no olvidemos una cosa. Durante 2000 años eso ha sido central. Y en ella han creído las gentes más, no unos cuatro tontos, por favor, ¿eh? No. Ni gente ingenua, por Dios, ¿eh? O sea, los más inteligentes han creído en eso. Dante, Cervantes, Kant, Newton, ¿eh? Y ese es, claro, ese es el centro de esta... Nosotros no creemos en eso. El arte del siglo... Nosotros ya somos locos sin Dios. Y una pregunta que se formula este libro es ¿qué hacemos con eso? O sea, la historia del arte del siglo XX es la historia de la ausencia de Dios. Al final de este libro, tú hablabas de envidia. Yo es lo que siento. Yo veo a la gente, a los locos de Dios, que es el Papa Francisco, pero son los misioneros, y son tu madre y mi madre, y esta gente tenía una fortaleza increíble. Yo le llamo un superpoder. Sí. Un superpoder. Y tenían ese sosiego, Sí. y tenían esa Sí. tranquilidad, y tenían... y eso, claro que es envidiable. Claro. ¿Cómo no vas a envidiar ese superpoder? ¿Cómo no vas a envidiar? ¿Sabéis que hace un par de temporadas hubo un multiventas en Francia que estaba escrito por 3 científicos, no sé si matemáticos, físico-químicos, gente que estudia el cosmos y tal, donde la tesis, pero vendieron 1 millón de ejemplares en Francia y tal. Así, amigos, en Francia no se puede vender 1 millón de ejemplares. Donde comentaban que cuanto más avanzaban las investigaciones en lo que es el espacio exterior infinito, etcétera, etcétera, mayor era la corriente científicos que decían, es que tiene que existir Dios. Perdona, esa es una frase exacta de Pasteur, Mira, no lo sabía. de Louis Pasteur. El Pasteur de la rabia, decía, sí. un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca. Pues no lo sabía. Y por eso tantos científicos Claro. acaban diciéndose... Cuanto más se acercan al Big Bang, a lo que había antes del Big Bang y todo eso, más comentan, es que tiene que existir. El propio Darwin hablaba de una primera causa. ¿Y qué es la primera causa? ¿Verdad? Einstein creía en el Dios de Spinoza, que es un Dios que al fin y al cabo es un poco el Dios, ese Dios, ¿no? Que no es una persona, pero que es la naturaleza y que se identifica finalmente con Dios. O sea, no Sí. es una idea central de nuestra civilización. Sí. Yo recomendaría un libro titulado Cuestiones cuánticas, en las que Ken Wilber
reúne una serie de científicos, entre ellos algunos premios Nobel, Sí, sí. y nos hace ver cómo compaginaban su mente científica con una mente mística, que también la tenían, y cómo compaginaban ambas cosas. Y una cosa no restaba potencia a la otra. En todo caso, en este libro, y para mí era una cuestión, yo no soy un teólogo, yo no soy un científico, yo puedo tener más o menos interés, mi interés era personal. Mi interés era escuchar a la persona, a la única persona realmente autorizada en la Iglesia Católica para responder a esta pregunta, escuchar su respuesta y llevársela a mi madre. ¿Y la Eso era escuchaste? la respuesta, cuidado con todo esto. Cuidado, cuidado. Que amenaza con spoilers. No, te voy a decir lo que se puede decir. No sé si Que yo voy a empezar hoy a leer, ¿eh? No. Voy a empezar por el final. Como No, voy a empezar por el final, no, ¿eh? pero no lo hagas porque... Que es porque- una respuesta que me corroe. A mí es un tema que me corroe desde hace años. Es que es una cuestión central. A ver, yo te puedo decir lo siguiente. No, yo me lo voy a leer entero. Pero si sé Es que la respuesta es mejor. al final, empiezo por el final. Yo te aconsejo que no empieces por el Vale, pues te hago caso. Te hago caso, Javier. Woody Allen hacía eso por si en la lectura fallecía. Entonces decía que empezaba por el final, porque así por lo menos sabía lo que pasaba. Yo lo que te puedo decir es que sí le formulo la pregunta al Papa. Fíjate que es muy curioso esto es increíble. Yo cuando voy al Vaticano, por cierto, me dieron libertad total, ni siquiera quisieron Muy bien, leer ¿eh? el libro antes de Hostia, publicarlo. pues muy bien, ¿eh? Esto es una Uf. temeridad que, en fin... Sí, porque vamos un poco diablo ha sido. algo, ¿verdad? En fin, inevitablemente. Entonces, cuando yo les decía, cuando llegué allí y tal, y alguno me preguntó, bueno, alguna persona de mucho peso allí, ¿y de qué quieres hablar con el Papa? Y yo le dije, no, si yo solo quiero hacerle esta pregunta, que es sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Y todo el mundo se quedaba perplejo, porque decían, ahí va, eso no se lo ha preguntado nadie. O sea, el Y Papa tú decías, no, a mí es lo que más me interesa. ha dado centenares Claro. de entrevistas. Los papas Sí. no daban centenares de entrevistas. Hablo de todo, Sí. de Ucrania, de la inmigración, y nadie le había hecho la pregunta fundamental. Y yo se la hago por motivos estrictamente personales, porque en el fondo es la pregunta de un niño. Mi mamá va a ver a mi papá, Efectivamente, como ella dice. Yo después a de la- mis amigos creyentes, esos que son católicos y gente muy inteligente, como dices tú, como ejemplo de edad, les pregunto siempre en las cenas eso de, a ver, convencedme, ¿por qué hay otra vida? Convencedme. Y me dan unas explicaciones que yo las veo un poco vaguedades. Yo te puedo decir que el Papa responde la pregunta. Vale. Y que Aristóteles estaría encantado con la respuesta, porque el final, decía Aristóteles de los libros, el final ideal es, debe ser al mismo tiempo inevitable y totalmente sorprendente. Y para mí eso es lo que es. Lo que pasa es que este libro es muy raro, es tan raro, que tiene en realidad dos finales. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí. Uno es ese, el de la respuesta del Papa, en final, y otro es otro, del cual vamos a hablar todavía menos, porque ese es, si yo fuera creyente, creería que es un milagro. El final del final. Vale. Como ha comentado Ramón antes, tú has tenido la posibilidad de conversar con un montón de personalidades de los alrededores del Papa. Son interesantísimas. Las de Espadaro y Tolentino, por ejemplo, me han parecido fascinantes, ¿no? Claro. Y a muchos les preguntabas lo mismo, ¿no? Una serie de preguntas recurrentes que has hecho. Una era sobre todo las aportaciones especiales que ha hecho el Papa durante este papado, ¿no? Y más o menos te contestaban lo mismo. Discernimiento jesuítico, misericordia franciscana y sinodalidad. Explícanos un poco. A ver, ahí hay muchísimas cosas. O sea, he escrito 500 páginas. Este Papa, si tengo que definirlo, si tengo que definir su revolución, porque lo que ha hecho este hombre es una revolución, aunque eso no aflora en los medios de comunicación, o el inicio de una revolución, lo que diría es que este Papa lo que ha hecho es intentar volver al cristianismo primitivo. Es decir, cuando le preguntan en la primera entrevista, ¿usted qué quiere hacer? Se lo pregunta Espadaro, precisamente uno de los personajes del libro, un jesuita muy inteligente. Él dice, sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en medio de la calle. ¿Y eso qué significa? Significa volver al cristianismo primitivo, que es un cristianismo revolucionario, que es un cristianismo subversivo. O sea, Jesucristo era un peligro público. Era un tipo muy peligroso, por eso lo crucificaron, que es el castigo peor del mundo, ¿verdad? Jesucristo no era un tipo que estuviese... Jesucristo dice, como recuerda el Papa, no vine a traer paz, sino espada. Jesucristo era un tipo que no estaba con los ricos, con los poderosos... ¿No estaban con los desarrapados? Estaba con los desarrapados, estaba con los desgraciados, estaba con las putas, con los delincuentes, Con los tullidos, con lo con peor todo. de lo peor. Y esa es la Iglesia. O sea, la Iglesia, nosotros, todos nosotros... ¿Sabes cuál es el ejercicio más importante que he tenido que hacer para llegar ahí, para escribir este libro? Quitarme todos los prejuicios que tengo. Todos cargamos con una infinidad de prejuicios sobre la Iglesia o contra la Iglesia, como es mi caso. Y ir allí con ojos nuevos. Y por eso para mí todo ha sido una sorpresa total. Estamos acostumbrados a pensar en la Iglesia la cosa del orden, el poder, la riqueza.
Eso no tiene nada que ver con la Iglesia primitiva, con la Iglesia tal y como la entendía Cristo, ¿verdad? Era exactamente todo lo contrario. Los males que denuncia este hombre son males que en todos los españoles, europeos, todos los lugares donde ha triunfado el cristianismo, o sea, donde ha triunfado el catolicismo, hemos padecido al máximo. Por ejemplo, el clericalismo. ¿Tú sabes que este papa es un papa anticlerical? Pues es un papa anticlerical, más que tú y que yo. ¿Por qué es anticlerical? Porque este hombre dice el peor mal de la Iglesia es el clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? La idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Eso, dice él, es absolutamente catastrófico, ¿verdad? De ahí vienen gran parte de los males. El sacerdote, el clérigo, forma parte. A pie de obra. Claro, a pie de obra, forma parte del rebaño, forma parte de... Eso es catastrófico. De ahí vienen los abusos sexuales, para poner el ejemplo más periodístico, ¿verdad?, que son un abuso de poder. O el constantinismo, lo que llaman el constantinismo, que es muy sencillo, es la asociación de la Iglesia con el poder. Viene del emperador Constantino, que en el año, el siglo IV, une el imperio, o sea, el poder político con la Iglesia. Eso es catastrófico, porque la Iglesia, de verdad, la Iglesia de Jesucristo, si es algo, es un contrapoder, es una revolución. Y nosotros, en España, en Italia, en los grandes países católicos, lo que hemos vivido es ambas perversiones del cristianismo. Y por eso lo que este hombre, y puedo continuar durante 2 horas hablando de las perversiones, y este hombre lo que quiere, siguiendo Vaticano II, que es el gran concilio de mediados del siglo XX, es volver al cristianismo. Por eso dice sacar a Cristo. Cuando le preguntan, ¿qué quiere usted hacer en su primera entrevista? Sacar a Cristo de la sacristía y meterlo en medio de la calle. Es decir, volver a ese cristianismo subversivo, revolucionario, peligroso, el que está del lado de los indefensos, de los pobres y no de los poderosos y de los ricos. Por eso comentas que al escribir este libro te has vuelto más anticlerical que antes. Claro, exactamente. Vuelvo igual de ateo. Sí. Bueno, además, un personaje de la novela, el editor el que me hace la propuesta, que en realidad viene de arriba, por supuesto, la propuesta, no puede hacerla. El director de la editorial me dice, oye, si te conviertes escribiendo este libro, no puedes decirlo en el propio libro porque no vas a vender un puñetero libro. Si acaso, al cabo de 3 años, me escribes un libro contando tu conversión y entonces vendes 3 millones de copias. Bueno, sí. Yo no me he convertido. O sea, no creo que convertirse, no creo que recuperar la fe. Yo hasta los 14 años era muy, muy religioso, como mi familia y supongo que como muchos de vosotros. Pero lo perdí y cuando lo pierde no se sabe cómo recuperarlo. Pero cuenta cómo lo perdiste. Cuenta que estuviste a punto de ahorcarte del cimborrio de la Catedral de Gerona. Exactamente. Sí, bueno, en una situación... Pero lo que ocurre es que yo a los 14 años me voy a mi pueblo. Yo vivía en Gerona, yo soy un emigrante como tantos en Cataluña, ¿no? Me vuelvo a mi pueblo, en Extremadura, conozco a una chica, me enamoro como un berraco, como uno se enamora a los 14 años por primera vez en mi vida, y entonces vuelvo a Gerona a 1000 kilómetros y claro... ¿Qué quiero? Pues lo que quiero es colgarme del cimborrio de la Catedral de Gerona. O sea, estoy totalmente desesperado. La situación es muy seria, de tal manera que yo siempre había sido un lector, pero voy a buscar el libro más serio que encuentro en mi casa. Con tan mala fortuna que resulta ser San Manuel Bueno Mártir, que es de Don Miguel de Unamuno, que cuenta la historia de un sacerdote que pierde la fe y que pese a ello sigue predicando a sus feligreses. Entonces yo... Pues, ¿qué pasa? Que yo era un chico estupendo, un chico hasta ese momento pues muy buen estudiante, deportista, católico a macha martillo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues que perdí la fe, porque además leí todo Unamuno inmediatamente, perdí la fe, empecé a fumar, a beber cerveza, en fin, entré en una especie de caos mental del que todavía no he salido. Esa es la realidad. La literatura vino a representar para mí una especie de sustituto o de sucedáneo de la fe. Yo fui a buscar a la literatura. A partir de ese momento empecé a leer de otra manera, ya no solo por placer, sino también en busca de conocimiento, que es como hay que leer. En busca de placer, lo primero, sin placer no hay literatura, y luego en busca de conocimiento. Y también empecé a vislumbrar la posibilidad de llegar a ser escritor. Yo fui a la literatura, en cierto sentido, y sin en cierto sentido, en busca de las certezas que había perdido. Por supuesto, eso es un error, porque la literatura donde da certezas te da más preguntas, más inquietud, pero cuando lo descubrí era demasiado tarde. Última pregunta, Bruno. De hecho, dices en el libro, soy escritor porque perdí la fe. Claro. La última pregunta, una cosa que me ha interesado, y creo que a ti también, como escritor, filólogo y académico de la lengua, es el problema de comunicación del lenguaje que tiene la Iglesia, ¿no? Insistes en muchas de las conversaciones con la gente del Vaticano en que tienen un serio problema de lenguaje. No han adaptado el lenguaje. Eso es catastrófico. Eso es catastrófico. El lenguaje de la Iglesia es un lenguaje no solo críptico, o sea, no solo no se entiende. Mira, una palabra fundamental ahora mismo para la revolución de Francisco no la entiende nadie, que es sinodalidad. Si queréis vengo un día y os la cuento. No la entiende nadie. Para mí es una suerte de democratización,
pero eso no lo entiende nadie. Pero es que además, ¿para qué nos vamos a engañar, queridos amigos? El lenguaje de la Iglesia, en España, en Italia, en todas partes, está viejo, está oxidado, suena a una cosa antigua, suena a una cosa nada interesante, no es fresco, no está vivo, nada de nada. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar las iglesias vacías, ¿no? Necesita una revolución lingüística la Iglesia para empezar. Y necesita reivindicar cosas fundamentales como las que reivindica este Papa. ¿Con qué asociamos la Iglesia nosotros? Con solemnidad, seriedad, sí, con pompa, en fin, solemnidad, coñazo, distancia. en definitiva. Sí. Y en realidad este Papa lo que está reivindicando es el sentido del humor. Para mí eso es absolutamente fundamental. No existe literatura. Este es el libro más humorístico que he escrito. Bueno, en realidad todos lo son, porque no hay novela sin sentido del humor, no hay novela sin ironía, como te has dicho al principio. Sí. Y la Iglesia eso o lo reivindica o está muerta. Y este Papa lo que ha hecho es reivindicarlo permanentemente. Dice una cosa genial. Le dice un amigo suyo, lo más próximo a la gracia divina, que es el concepto fundamental, es el sentido del humor. Y en castellano es fantástico, porque en castellano tener gracia es tener sentido del humor. Sí. Y un tío gracioso, una tía graciosa es una persona... O sea, la Iglesia tiene que hacer una revolución copernicana para sobrevivir, si no... Oye, que hoy se presenta el libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, en la librería Ramón Llull, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. No os lo perdáis. Que está agotado lo de ir, que ya no hay sitio. La gente está de pie, que luego el autor firmará amablemente ejemplares que a todos nos encanta tener el libro dedicado. O sea que Calle a las Corona 7 de la 5. tarde. Calle Corona 5. Algo muy breve. De toda la gente que has conocido de alta jerarquía, ¿algunos dan miedo? ¿Un miedo en el sentido de estar ante Vito Corleone o algo? Mira, voy a decir la verdad, ninguno. Mira bien. O sea, todos los algunos clichés... siniestros así, no, es un cliché, fíjate. Todos los clichés sobre la Iglesia son falsos, te lo digo ya. O sea, mundo de intrigas y yo iba tal, como tú en busca de misas negras, orgías con valquirias nazis, ¿Qué habrá ahí en el sótano de la Rebotica, sacrificios de bebé. Oye, nada de nada. Todo Qué esto desilusión. son cuentos. Por eso sí, es una gran desilusión. Pero al mismo tiempo todo te deja perplejo y encuentras gente increíble. Y los más increíbles de todos, ¿sabes cuáles son? Los misioneros. Ya. Que son gente a luz. Esos sí que están locos. Aquí hemos entrevistado a misioneros y misioneras hace tiempo, algunas cuando venía el Increíbles. Y era la época de Juan Pablo II y tal. Y decían que no voy a dar yo preservativos en África. Venga, ya que me lo diga el Papa, que me lo diga quien quiera. Yo me harto a repartir preservativos. Dice que vengan donde estoy yo y verán enfermedades venéreas, sida, etcétera, embarazos no deseados. Y de una monja era. Esos son una los monja auténticos misionera. Pues claro que reparto. A mí locos me de da Dios. igual lo que diga el que está en el Vaticano. Oye, yo... De hecho, Además- Javier recomienda para salvar a la Iglesia que se hagan todos misioneros. En varios momentos Cuando del vuelvo libro. de Mongolia empiezo a gritar por el Vaticano, tengo la solución, para todo tengo la solución, todos misioneros. Bueno, pero hacer un stage misionero de vez en cuando, sí. Que hagan, como un Erasmus de misionero, que todos estén obligados a hacer una mili a la misionera. Javier Cercas, siempre es un verdadero placer estar contigo. Para Esta mí. tarde librería Ramón Llull a las 7 y bueno, te esperamos con la siguiente novela, ¿de acuerdo? Muchas gracias o por cuando invitarme. vengas por Valencia con cualquier excusa, te vienes y ya está. Y tertuliamos un rato con Bruno y con quien haga falta. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Y enhorabuena. El loco de Dios en el fin del mundo. 99.9 Valencia Radio.